Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Oportunidades de inversión en la tormenta bursátil, en el que vamos a entrevistar a Gabriel Castro, gestor de Singular Asset Management. Gabriel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, pues nada, antes de comenzar, comentaros como siempre que esto es un webinar de MyInvestor y se enmarca dentro de un ciclo que tenemos que se llama Aprende con las gestoras. Se trata de un ciclo de webinars en el que entrevistamos a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a, bueno, pues a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y de paso también para que nos ayuden a conocer un poco mejor pues, el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Añadiros también que a lo largo de la presentación bueno, pues no podréis formular ninguna pregunta, las podréis ir dejando si queréis en el chat y cuando terminemos con la entrevista pues iremos leyendo las preguntas que hayáis dejando o las que se os ocurran al final y tanto el gestor, que en este caso es Gabriel, como yo, pues iremos respondiéndolas. Y bueno, pues como os decía, hoy tenemos con nosotros a Gabriel Castro, gestor de Singular Asset Management y que concretamente gestiona Sigma International y el fondo Gamma Global. Sigma International es un fondo de renta variable, mientras que Gamma Global es un mixto. Y bueno, en lo que va de año, Sigma International acumula nada más y nada menos que un 14%, cuando el MSCI World cae, me parece que es en torno a un 10%, y Gamma Global sube como un 4,5%. Yo creo que es bastante buena tarjeta de visita, ¿no?, del gestor que nos acompaña hoy. Así que si os parece, comenzamos ya con esta entrevista y conocemos un poco mejor a Gabriel. La primera pregunta que te quería hacer, Gabriel, es, bueno, inevitablemente en el contexto actual que tenemos de mercados, ¿no?, tal y como están las bolsas, las fuertes turbulencias que han vivido en lo que va de año, arrastrados por la invasión de Ucrania, la perspectiva de recesión económica, etcétera. Bueno, pues en este contexto hay algunos inversores que se plantean la posibilidad de salir del mercado y de volver a invertir cuando escampe el temporal. ¿Qué opinas tú de esta estrategia? ¿Qué peligros crees que entraña esto del market timing? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Especialmente hoy que están cayendo fuerte las bolsas y de hecho hoy sí que estaba mirando un poco que arrastra todos los activos, ¿no? Hasta ahora pues nosotros más o menos habíamos podido salvar, pero hoy sí que veía que ya habían activos que estaban corrigiendo. Yo sinceramente, tanto por experiencia personal como por citas tan grandes como Peter Lynch, que yo creo que no necesita introducción, ¿no? Un señor que durante 13 años hizo un 30% anualizado. Somos más de la opinión de que hay que estar siempre invertido y la famosa cita de Peter Lynch es se ha perdido más dinero intentando protegerse o saliendo de mercado para evitar correcciones que realmente cuando las sufres, ¿no? La realidad, y tenemos un ejemplo muy claro desde hace nada, ¿no? Estábamos confinados prácticamente hace nada. Yo sigo pensando que es el año pasado, aún no estoy como que hemos pasado 2022, pero en 2020, en marzo, recordar en el confinamiento que ya sí que es verdad que el mercado ya había caído, pero tendríamos a pensar que esto iba para muy largo, ¿no? Estábamos todos encerrados en casa, eh, con dificultad o muy difícil ver cómo iba a evolucionar la economía y especialmente incluso nosotros a nivel trabajo, ¿no? Cada uno de nosotros, y entonces podríamos haber pensado, buf, pues esto va a tardar mucho en recuperar, lo mejor es salir y ya volver a entrar, ¿no? La realidad es que si hubieses vendido en cualquier punto en esta caída, tú hubieses perdido la espectacular revalorización y muy posiblemente psicológicamente te hubiese hecho muchísimo daño y te hubieses perdido, ¿no? Ese compounding que ha hecho la bolsa desde entonces, que incluso a día de hoy, con las caídas que estamos teniendo en los mercados, pues seguimos muy por encima de los niveles esos en el peor momento y no tan mal momento, ¿no? Entonces, también en base a mi experiencia, porque es algo que también yo personalmente pues he sufrido, ¿no? Oye, voy a ser más listo que nadie, voy a intentar
vender antes de que el mercado caiga y así luego me voy a aprovechar. La realidad es que cuando vendes el mercado sigue subiendo y te crea una sensación de que estás equivocado porque al final cuando sube el mercado, ¿no? Ese FOMO también te viene y tú no estás dentro. Y especialmente si las compañías, que es al final lo que hacemos nosotros, somos muy bottom-up, están ejecutando bien y están reportando buenos beneficios. Entonces, ¿por qué has vendido? Simplemente porque creías que estaba caro, creías que podía caer. O también pues en un momento como ahora, que ya ha corregido el mercado, es bastante, o sea, hay unas posibilidades altas de que entremos en recesión o de que tengamos turbulencias económicas, pero es que es algo que ya realmente pues el mercado está descontando de alguna manera, por eso va un 20-25% abajo algunos de los índices, ¿no? Otros a algo más 15-20%, pero bueno, que son correcciones realmente ya propias de mercados bajistas, en teoría, o la teoría dice que a partir del 20% es un mercado bajista. Entonces, a pesar de que es posible que en los próximos trimestres pues tengamos cifras malas de PIB y cifras malas en algunas compañías, la realidad es que el mercado ya se ha adelantado de alguna manera, ¿no? Entonces vender ahora muy probablemente será un error y porque lo que tendríamos que hacer es estar comprando. Yo en general lo que sí que recomiendo a la gente es pues si no estamos capacitados o si no tenemos la frialdad para mantenernos siempre en el mercado, lo que tenemos que hacer es hacer inversiones recurrentes, pequeñas pero recurrentes. Así aislamos el factor psicológico, el factor emocional humano y estamos siempre en el mercado, ¿no? Comprando poco a poco, tanto en buenos momentos como en malos momentos. Y al final, incluso a nivel personal, y también a nivel familiar, es una estrategia que les ha funcionado muy bien durante los 10 años y muy probablemente funcionará muy bien durante los siguientes. Uh-huh. Y bueno, un poco por poner la parte más educativa, no sé si podríamos definir, Gabriel, específicamente qué es esto del market timing, para que la gente un poco cuando oiga esta expresión pues sepa a qué nos referimos. Que hay veces que lo acortamos así, hablamos de market timing, pero igual no saben exactamente qué es, ¿no? ¿Qué sería el market timing, Gabriel? Sí, muy correcto. Pues el market timing es intentar hacer timing, es decir, intentar seleccionar el momento en el que comprar y vender y con ello ahorrarse las correcciones, ¿no? Si nosotros creemos que ahora que el mercado va a caer un 15% en base pues no está muy claro, ¿no? Porque cada uno tiene su filosofía de inversión y a lo mejor pues de otra filosofía, a lo mejor un chartista pues sí que te puede explicar que el mercado puede caer un 15%. Entonces, vender para ahorrarnos esta caída del 15%, ¿no? Intentar evitar estas correcciones y eso sería hacer market timing. Uh-huh. Y luego, Gabriel, bueno, pues pese a la mala racha que llevan las bolsas en lo que va de 2022, lo cierto es que el fondo que tú gestionas, el de Bolsa Internacional, Sigma International, se sitúa entre los más rentables de su categoría, con una subida, como comentábamos antes, que es en torno al 14%, ¿no? Sí, más o menos. Sí. ¿A qué achacas este buen comportamiento? Cuéntanos un poco cuál es la receta del éxito. Bueno, receta no hay ninguna. Pues la realidad es que en los últimos años el tipo de compañías que nosotros tenemos, y que al final son empresas más de la tipología value, pues no han reconocido la evolución de los negocios, ¿no? Entonces, disculpa un momento porque estoy viendo que no tenía conectada el cargador. Un segundo, ¿vale? Disculpa. No te preocupes. Bueno, pues hoy aprovecho la ocasión para los que os hayáis ido conectando un poquito más tarde. Hoy tenemos con nosotros a Gabriel Castro, gestor de Singular Asset Management, y con él vamos a ver, estamos viendo de hecho, cuáles son las principales oportunidades que ofrecen las bolsas en estos momentos, particularmente en estos momentos tan revueltos como los que estamos viviendo en los últimos días, como los que estamos viviendo en lo que va de año. Justo la primera pregunta que le formulábamos a Gabriel era sobre el market timing, sobre la conveniencia precisamente de intentar entrar o salir de los mercados para intentar esquivar, ¿no?, estos castigos que sufren algunos inversores en renta variable. Gabriel nos comentaba que bueno, pues no suele ser una estrategia ganadora porque es muy complicado esto de saber exactamente cuándo salir y cuándo volver a entrar e intentando ahorrarse este castigo, ahorrarse estas caídas,
pues normalmente sale el tiro por la culata y nos perdemos a menudo pues buena parte del rebote de las bolsas, con lo cual pues es contraproducente, ¿no? Esto de intentar jugar al market timing. Y bueno, y ahora la siguiente pregunta que hay enseguida, Gabriel va a pasar a respondernos, ya es sobre su propio fondo, porque si bien es cierto que las bolsas pues, lo han estado haciendo bastante regular en lo que va de año, caen un 10, un 15% según el índice en que nos fijemos, pues lo cierto es que el fondo que gestiona Gabriel pues lo ha hecho muy bien. En lo que va de año avanza en torno a un 14%, ¿no? Y justo ahora Gabriel nos va a comentar nos estaba comentando cuáles son las claves que le han permitido ir a contracorriente del mercado y conseguir estas rentabilidades tan buenas. Vale, muchas gracias por la explicación. Pues la clave realmente es el precio. Por sintetizarlo y ahora lo explico. El mercado había sido muy poco exigente con algún tipo de compañías que especialmente pues, son las directoras de los índices. Había premiado la calidad del negocio y la capacidad de disruptir. Entonces, estas eran las cualidades que más se valoraban y no tanto pues esas compañías que se habían quedado baratas a pesar de haber tenido una evolución muy positiva durante los últimos años, o a lo mejor no tan positiva en referente a las materias primas, pero donde realmente pues teníamos una oportunidad donde la demanda podía volver, pero la oferta no podía volver, por lo tanto podía producir lo que al final ha terminado produciendo, que son unos beneficios extraordinarios. Pues entonces este tipo de compañías es lo que tenemos en el fondo y es por lo tanto por lo que nos está llevando a tener un performance tan positivo en el año. Indicar que no es solo compañías commodities, que como todos sabemos, pues al final son las causantes, ¿no?, de la inflación, estos grandes cuellos de botella o estos problemas en la parte de la oferta, que es lo que han causado que los bancos centrales hayan tenido que reaccionar. Y entonces, al final, al producirse esta reacción de los bancos centrales, lo que han hecho es subir los tipos de interés un poco para pausar la demanda, para frenar un poco de aquella manera pues, la inflación. Y esto lo que ha afectado es a esa parte del mercado que realmente pues, estaba muy cara, cotizaba unos precios muy exigentes. Pues nosotros, en nuestra filosofía de inversión, evidentemente la calidad es una pata fundamental, pero también es el precio. Nuestras compañías, si algo tenían en común, y mira que son compañías muy diversas que han funcionado muy bien durante el año, hablamos de compañías como Carrefour, hablamos de compañías como Carrefour, que creo que la conocemos todos, ¿verdad? Como Vistra Energy, que al final es una utility americana. Hablamos como compañías como Nagacorp, que es un casino Camboya. Es decir, no son compañías específicamente del sector de commodities, de materias primas, de energía, sino son compañías de todo tipo de segmentos y de todo tipo de geografías que lo que tenían en común era que el precio que estaba pagando el inversor era muy, muy reducido versus lo que había hecho la compañía y el potencial, los economics futuros que tenía, ¿no? Entonces esto yo creo que es la clave de que este año estemos comportándonos tan bien frente a los índices, y es algo que sinceramente sigo pensando que a pesar de esta corrección que debe de continuar, porque seguimos viendo la cartera de unos free cash flow yields y con unas perspectivas de crecimiento en cada uno de los negocios que compone la cartera, que cuando nos giramos y vemos el mercado, pues no vemos la misma, ¿no? el mismo potencial de crecimiento y el mismo múltiplo. Entonces sigo pensando, a pesar de este gap que se ha abierto, que es bastante, donde nuestros fondos deberían de hacerlo mejor que el mercado, y es algo que llevo diciendo un tiempo, que es más mercado para stock pickers, es decir, para selectores de acciones que realmente se fijen, analicen bottom-up cada una de las compañías, que más que para comprar índice, indexarse, que ha sido una estrategia que yo he recomendado mucho. Sin embargo, pues ahora sí que veía que los índices pues, cotizaban a unos precios que a lo mejor ya no era posible generar esa rentabilidad, ¿no?, que hemos venido experimentando hasta ahora. Entonces yo lo que había comentado a toda mi familia o a los amigos era que era el momento, no a lo mejor solo en mi fondo, pero que era momento de seleccionar a stock pickers y alejarse un poco de los ETFs. Tu estrategia de inversión, como nos estabas comentando ahora, Gabriel, se inspira en algunos aspectos en el value investing, en la inversión en valor. ¿Podrías explicar a los oyentes? Bueno, la mayoría de ellos seguro que ya saben o tienen una noción sobre qué es esto del value investing, pero por tener una definición un poquito más formal, ¿qué es el value investing?
Bueno, el value investing no es más que comprar aquellos negocios que cotizan por debajo del valor intrínseco, ¿no? Sino del valor real del negocio. Y a esto se le dice margen de seguridad. Es decir, si nosotros estamos comprando 1 euro por 50 céntimos, realmente tenemos esos 50 céntimos de margen de seguridad. Eh, Normalmente el value investing se ha asociado más a comprar aquellas compañías con negocios más o menos resilientes, baratas desde un punto de vista pues, de múltiplo, ¿no? Y esto era pues, la filosofía que implementó Benjamin Graham, que era más viendo el precio. Sin embargo, pues en los últimos años se ha distorsionado un poco esta filosofía y porque al final, sobre todo las FANG, pues han hecho mucho daño a esta filosofía. ¿Por qué? Porque estas compañías lo han hecho tan bien que tú creías o tú veías ópticamente en el 2010, en el 2011, que estabas pagando un múltiplo, digamos, 30 veces, pero realmente el crecimiento que han tenido ha significado que 2 años, 3 años en el futuro, ese múltiplo de 30 veces realmente era un múltiplo de 10 veces, ¿no? Entonces, esos negocios se han comportado tan extraordinariamente bien que el value investing ha sido también o es también comprar esos negocios growth. La realidad es que hay muy pocos valores que hayan sido Googles, ¿no? Porque últimamente está de moda o ha estado de moda en 2020 y parte de 2021 seleccionar estos futuros disruptores de mercado, estos futuros Googles, estos futuros Amazon. La realidad es que, o al menos desde mi punto de vista, es que seleccionar estos valores es muy complicado porque tienes que tener una idea de cómo va a ser el mundo dentro de 5 o 10 años en negocios tan cambiantes como la tecnología. Entonces, aunque se ha incorporado dentro de Value Investing esa filosofía, yo creo que es mucho más difícil que lo que hacemos nosotros, que es comprar negocios resilientes, negocios fáciles de entender, que están cotizando a un precio atractivo porque a lo mejor pues no están tan de moda o no pueden crecer al 30 o al 40% como si pueden crecer estos negocios tecnológicos, ¿no? Pero la realidad es que el margen de error que terminas teniendo aplicando el value investing como se entiende, como lo entendía Benjamin Graham y Buffett en su momento, es mucho menor que aplicar el value investing pues, a empresas tecnológicas o de delivery o con negocios tan cambiantes y tan fácilmente disruptibles porque al final ellos mismos también están disruptiendo sus propios mercados. Entonces esto sería una pequeña diferenciación que yo haría dentro del value investing que al final, pues como he dicho, pues ya se está aplicando a todo el mundo y a todos los campos. Y esto no ha sido más que por los últimos años en el que el growth se ha comportado tan bien y el value ha estado tan denostado. Pues ahora probablemente en el 2022 empieza a cambiar esta narrativa, está empezando a cambiar esta narrativa y a lo mejor en los próximos años pues el value investing vuelva a estar de moda como estuvo prácticamente pues hasta 2016. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, aclararos que he puesto en el chat, a petición de uno de los oyentes, el nombre del fondo y el ISIN. Nos preguntaba también el oyente si este fondo es contratable a través de MyInvestor y efectivamente lo podéis contratar a través de nuestra plataforma. Os he puesto el link a nuestro buscador de fondos donde podréis encontrar este fondo. Podéis consultar la ficha, los informes y demás, ver algunas de las principales magnitudes e incluso si estáis interesados, pues también pinchando ahí podéis contratarlo. Por cierto, Gabriel, que le está llamando Sigma International y es Sigma Internacional, ¿verdad? Sí, bueno, si le quieres dar el toque, no está No, mal no, no, pensado no, el no. toque inglés. Al revés, os pido perdón porque además yo soy una gran defensora de hablar en castellano cuando hay que hablar en castellano. Yo creo que suficientes anglicismos tenemos en el mundo financiero como para no intentar por lo menos lo que se puede decir en castellano, decirlo en castellano y por alguna razón pues me ha salido llamarlo así, Sigma International, pero no, es Sigma Internacional. Y como os digo, tenéis en el chat bueno, pues el ISIN, que ya sabéis que es el código de identificación de los fondos de inversión, por si bueno, queréis ir trasteando, ir conociendo un poco más este producto, que ya sabéis que el folleto siempre es la mejor manera de conocer un poco las grandes premisas de un fondo y cómo funciona y qué comisiones tiene y demás. Y bueno, siguiendo con la entrevista, Gabriel, deduzco un poco también de todo lo que nos estás comentando hasta ahora, del propio estilo de inversión que tienes, que tiempos tan revueltos como los que vivimos ahora
suponen una buena oportunidad, ¿no?, para gestores como tú, porque me imagino que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Debe ser más fácil encontrar compañías infravaloradas que a lo mejor hace un tiempo con las aguas más calmadas pues la compañía era buena, pero no cotizaba a un precio que te resultase interesante y sin embargo ahora con todas estas turbulencias y estos miedos, ¿no?, que dominan los mercados, pues de repente la compañía buena encima ahora está barata, ¿no? ¿Supone ahora una buena oportunidad para irse de compras o cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que estamos encontrando bastantes oportunidades y de hecho estamos incluyendo las opciones invertidos, full invested, ¿no? Pero yo iría un dato más allá, aparte de lo que has dicho, ¿no? Que temporalmente ahora es una buena oportunidad para utilizar la filosofía Value Investing. Yo iría algo más allá y diría que no ha habido mejor momento en la historia para aplicar esta filosofía. En los últimos años se han puesto de moda filosofías como macroinvesting, como momentum, filosofías como el retail, es decir, los Reddit. Hemos visto el año pasado las auténticas barbaridades, ¿no?, con compañías como GameStop o AMC, la de los cines. Filosofías también growth investing, al final pues da igual el múltiplo, ¿no? Simplemente que la compañía sea de calidad y que sea disruptora. Todas estas compañías, todas estas filosofías se han adueñado, también filosofías como el ETF, ¿no? Simplemente comprar inversión pasiva, que al final pues es un robot que no piensa nada, simplemente compra las primeras compañías ordenadas por capitalización, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, todas estas filosofías son las que se han adueñado del mercado actual. Son filosofías que si lo piensas desde un punto de vista no completamente agnóstico, estás viendo que no se están centrando en el largo plazo y no se están centrando en los negocios. Realmente su focus es otro. Normalmente, excepto en la inversión pasiva, el resto de filosofías normalmente es intentar conseguir dinero rápido y cuanto antes mejor y le da igual la compañía, ¿no? Entonces, la inversión en valor, la inversión que realmente se enfoca en las compañías, que es la razón de ser de los mercados, ¿no? Se ha quedado atrás y se ha quedado olvidada. Entonces, en este campo nuevo o que en los últimos años no se podía encontrar muchas empresas infravaloradas porque todas están bastante bien valoradas por el mercado porque había muchos value investors haciendo nuestro trabajo, ahora mismo cada vez hay menos. Entonces, sumado a lo que acabas de decir, que hay correcciones en los mercados y siempre que hay correcciones en los mercados surgen oportunidades porque hay valores que de una manera irracional se están viendo penalizadas. Por ejemplo, todos los valores ahora que tengan algo que ver con Rusia, aunque no haya afectado en ningún caso a su negocio. Y por poner un ejemplo, tenemos una compañía en cartera que se llama Embracer, que es una compañía de videojuegos, que no tiene ninguna venta en Rusia, pero aproximadamente el 15% de su plantilla está en Rusia, ¿no? Entonces, pues esta compañía se ha visto, además es sueca, que está al lado de Rusia, ¿no? Esta compañía se ha visto severamente castigada en los mercados. Sin embargo, lo que es el beneficio, el core del business que depende de Rusia, no es nada. Ya sabéis que una compañía de videojuegos pues es más fácil que en otras compañías por realocar tu actividad, porque al final tu actividad no emplea ningún activo físico, ¿no? Simplemente intangible. Entonces, pues este tipo de oportunidades, como tú has dicho, pues solo salen en momentos como este, pero sí que es verdad que hay que saber seleccionar, porque claro, una compañía que tiene el negocio en Rusia pues tiene un problema, ¿no? Pero una compañía que le ha pegado de refilón y que realmente no está impactando a la tesis de largo plazo, pues es momento para comprar, ¿no? Como diría Warren Buffett, pues el momento es cuando están en la mesa de operaciones, ¿no? Pero que no va a impactar al valor fundamental de largo plazo. Ese es el momento de comprar estos negocios. Pero, insisto, iría un poco más allá. Creo que no ha habido ningún momento mejor en la historia para ser inversor en valor, porque todas estas filosofías que no dependen de la valoración real, la valoración intrínseca de un negocio, se han adueñado del mercado. Ujú. Y bueno, ya nos lo has ido comentando a lo largo de la entrevista hasta ahora, pero por si nos lo puedes resumir de una manera un poquito más sistemática, em, ¿cuáles son las premisas en las que te basas a la hora de seleccionar oportunidades de inversión? Las principales claves en las que te fijas.
Vale, esto es muy buena pregunta porque realmente lo bonito de la inversión es que no puedes coger de una manera cuantitativa y decir, vale, tiene que cumplir estos 3 parámetros y si no cumple estos 3 parámetros no me interesan, porque entonces los robots, las máquinas, en un screener nos ganarían siempre y la realidad es que la inversión parece más un arte, ¿no? que una ciencia que al final yo me aproximo a la inversión desde una manera metódica, vengo de un perfil más matemático y me acerqué a la inversión de una manera metódica y vi que no funcionaba, o al menos a mí no me ha funcionado. Entonces, cuando digamos unas compañías que tienen que cumplir esto sí o sí, pues hay muy pocas cosas que realmente tienen que cumplir sí o sí las compañías para que tengamos que acercarnos. Porque como he dicho, cada compañía, cada historia es un mundo y así como cada cuadro, ¿no? Está diseñado de una manera y requiere de una pintura y de un estilo especial. Si tuviese que enumerar unas, evidentemente una de las principales premisas es precio. No vamos nunca a sobrepagar por una inversión, porque la realidad es que el precio es una variable fundamental en la rentabilidad futura. Evidentemente el management, si estamos con gente de la que no confiamos, en la que no nos sentimos cómodos, terminaremos vendiendo o terminarán ellos haciéndonos algo que no queremos, ¿no? Y terminará diluyéndonos o provocándonos pérdidas permanentes de capital. Y, por supuesto, pues la calidad del negocio, entendiendo calidad del negocio como depende del sector. Estas son las 3 premisas y, bueno, una cuarta añadiría que es nosotros evitamos la filosofía deep value, es decir, no solo miramos que el negocio está barato, sino realmente vemos que el negocio va a existir, que tiene vientos favorables. Por poner un ejemplo, aunque sí que pensamos que en el carbón y entendiendo el carbón como no el carbón bueno, por decirlo de alguna manera, sino el carbón contaminante, ¿no? Que se utiliza para producir energía, aunque entendíamos que estaba muy barato y que podía tener una revalorización sorprendente o fuerte, no invertimos en este tipo de negocios porque si te equivocas, normalmente de estos tipos de negocios que tienes una tendencia estructural negativa, que cada año que pasa el mundo va en contra de ti, si fallas el timing, si fallas el momento de compra, puedes terminar sufriendo pérdidas permanentes de capital. Entonces, preferimos estar en negocios donde, aunque hayamos fallado el momento y entremos en una crisis económica o el management haya tenido algún problema temporal o cualquier cosa, a los 2 o 3 años realmente el mercado, el sector te va a empujar hacia adelante. Entonces, estos serían las 4 premisas que vemos en una compañía, pero como digo, luego dentro de cada compañía, pues son unos drivers o son unas cosas más importantes que otras. Ujú. Y luego, por otro lado, Gabriel, en tu filosofía de inversión, bueno, pues también cobra especial relevancia la gestión del riesgo, ¿no? ¿Podrías explicar a nuestros oyentes en qué variables deberían fijarse a la hora de evaluar el riesgo en el que incurre un fondo, como lo de la volatilidad, la pérdida máxima? Sí, en un fondo es complicado, la verdad, es muy complicado, porque realmente para saber el riesgo del fondo tienes que entender el riesgo de cada una de las compañías que componen el fondo. Que un fondo sea volátil, que una acción sea volátil, no implica, no conlleva que tenga mayor riesgo. Por poner un ejemplo que yo creo que así se entienden las cosas mejor, nosotros tenemos Golar, que ha sido nuestra principal posición hasta hace unos meses, que es una compañía tiene una tecnología diferencial y única que lo que hace es liquefactar el gas. El gas, para transportarlo, se puede transportar con pipeline, ¿no? Como nos lo ha transportado pues, Rusia a Europa, o se puede transportar desde Estados Unidos. Evidentemente no se puede mandar a Estados Unidos, a Europa, si no es por mar, ¿no? Entonces, el gas en estado gaseoso no se puede transportar, se tiene que liquefactar, es decir, convertir en un estado semisólido, semilíquido para poder transportar, ¿no? Esta tecnología de liquefactar es propietaria de Golar y es una de las mejores, de los mejores que lo hacen en una manera offshore. Es decir, todas estas inversiones en África, ¿vale? Que son jurisdicciones donde no es tan fácil montar una inversión para 20, 30 años porque no hay estabilidad política, pues es mucho más fácil utilizar la tecnología de Golar y hacer y de esta manera exportar el gas que se genere, o sea, que se produzca en África, ¿no? Porque evidentemente pues el mercado africano no lo quiere, el mercado que lo quiere pues es el mercado europeo,
o el mercado asiático. Entonces, como decía, me he desviado un poco, pero lo que tenéis que entender es que esta compañía Golar lo que hace son contratos a 20 años, ¿vale? Entonces tenía dos contratos, en este caso Geely y Jimmy, contratados para 20 años donde iba a hacer todos los años prácticamente el mismo beneficio independientemente del precio del petróleo y del precio del gas. Pues si veis el gráfico de la compañía ha tenido muchísima volatilidad, su precio se ha movido mucho, pero realmente lo que era el riesgo de la compañía era muy bajo, especialmente al precio al que nosotros estábamos comprando, porque lo que tiene que entenderse y lo que tiene que ser clave es que el riesgo no es volatilidad, no es lo que se mueva al fondo, sino la posibilidad de una pérdida permanente de capital y que no podamos volverlo a recuperar, ¿no? Entonces, cuanto menos paguemos por estos contratos fijos de 20 años, donde Golar iba a cobrar todos los años lo mismo, pues tenemos menos riesgo de perder, ¿no? De tener esa pérdida permanente de capital. Lo que quiero decir es que esta compañía tenía muy poco riesgo a pesar de que el mercado, de que la acción, porque pues, era energética, estaba mal entendida, pues, en ese momento pues, había mucha volatilidad en el sector, se movía mucho. Entonces, a lo que venía es que trasladar esto a los fondos pues es complicado, porque realmente un fondo no deja de tener más riesgo o menos riesgo por lo que se mueva, sino por la tipología de acciones, por el tipo de acciones que tiene dentro. Y para eso no hay otra manera que entender cada uno de los activos o al menos los principales. Y la mejor manera de entender si un fondo tiene riesgo o no tiene riesgo, creo que es escuchar al gestor cómo explica y lo que dice sobre sus principales posiciones. Bueno, pues mira qué buena oportunidad tenemos hoy entonces, porque una de las preguntas, lógicamente, que te vamos a hacer es esa, sobre tus principales posiciones. Ya nos has ido comentando algunas de las inversiones que tienes en cartera, así que hoy vamos a tener oportunidad de primera mano de conocer un poco ese riesgo, ¿no? en el caso concreto de tu cartera. Así que cuéntanos, ¿cuáles son esas principales posiciones que tienes en Sigma Internacional? Y cuéntanos también una pinceladita de qué es lo que te gusta de cada una. Perfecto. Pues la principal premisa para tener un peso alto y ser una principal posición en Sigma Internacional es depender poco del ciclo. Es decir, que tenga un negocio sólido prácticamente en cualquier tipo de escenario, ¿no? Entonces, esas compañías a lo mejor más dependientes del ciclo, como pueden ser materias primas y tal, en general tendrán poco peso a no ser que sea una ocasión única o especial, ¿no? Y eso es un poco la característica, como he explicado anteriormente, que nos llevó a tener Golar tan bien ponderado durante el año, que por cierto pues ha ido muy bien porque en los primeros 3 meses pues había doblado de valor. Ahora mismo la primera posición es Pax Global, es una compañía china, a pesar de ser china pues no tiene negocio en China y el management no es perfil chino, es decir, que se esconde, que no recompra, que no hace las cosas bien. Es una compañía que cumple pues, todos los checks que pedimos y el único problema que le vemos es que está cotizando en el mercado de Hong Kong. Si cotizase en un mercado europeo o americano, la compañía probablemente estaría cotizando a 3-4 veces el precio actual. Por explicar el negocio, es una compañía que se dedica a la venta de datáfonos. Cuando vamos a pagar al supermercado, ahora que he venido yo en el taxi, muy probablemente ya todos nosotros estemos pagando con tarjeta, especialmente si vivimos en las capitales. Yo ya no tengo nada de efectivo en la cartera. Entonces, con este terminal que nos cobran, pues este terminal muy probablemente en España aún veréis mucho Ingénico y Verifone, pero empezaréis a ver unos terminales blancos que si os fijáis en el logo es de Pax Global y es esta compañía que ha diseñado un producto muy muy bueno, cumple el check de que tiene un producto mucho mejor que la competencia, que está en un mercado de crecimiento, incluso en países desarrollados como España, siguen habiendo más terminales cada año, tanto por imposiciones del gobierno que intenta limitar el mercado negro, ¿no? Limitando pues, los pagos a 1.000 euros, tanto por comodidad, porque es mucho más fácil pagar con el reloj, con el móvil, con la tarjeta, tanto por automatización, pues ya es normal ir a McDonald's y yo no veo que nadie haga la cola para pedir en caja, ¿no? Todo el mundo está pagando en el terminal que tenemos porque es mucho más rápido y mucho
más eficiente para McDonald's, ¿no? Entonces tiene unos vientos a favor, tiene un producto único, mejor que la competencia, que está a 2 o 3 años de la competencia, porque han apostado por tecnología Android y porque han creado una plataforma, un ecosistema que están gustando mucho a todos los bancos y están aplicándolo. Como os he dicho, pues nunca habríais escuchado hablar de esta compañía y ahora probablemente en los próximos meses, en los próximos años vais a ver cómo disrupte el mercado español. Y luego cotiza muy barata. También aprovechándonos de un problema temporal, porque esta compañía pues ya estaba cotizando a 10, 11 veces beneficios, que no es barato para el crecimiento que está teniendo. No lo he comentado, pero esta compañía está creciendo al 20-25% anualizado y nosotros esperamos que siga manteniendo este 20-25% anualizado durante los próximos años. Sin embargo, está cotizando a 5 veces beneficios. Es algo sin deuda, con un management que está subiendo el dividendo. El año pasado lo subieron un 50%, este año lo volverán a subir fuertemente y recomprando acciones. Y el único problema que ha tenido es que el año pasado en Estados Unidos hubo un malentendido, diría yo, entre un cliente y la compañía, y esto desembocó con que el FBI les hiciese una redada en uno de sus negocios, ¿no? De sus almacenes. Entonces, pues esto, evidentemente, compañía china en Estados Unidos con una redada, pues imaginaros cómo acabó, ¿no? Una caída del 50% y acusaciones de todo tipo. La realidad es que no ha impactado al negocio europeo, no ha impactado al negocio asiático, no ha impactado al negocio de latinoamericano, solo ha impactado al negocio estadounidense, pero cuando empezamos a profundizar más, hemos visto que ya compañías como Bank of America, que es el segundo retailer más importante, banco retailer más importante de Estados Unidos, ya está trabajando en exclusiva con PAX desde febrero. Entonces, nos hace pensar, y por las conversaciones que hemos tenido con gente del sector en Estados Unidos, nos hace pensar que el incidente este ha sido aislado y que todo el mundo ha hecho otra vez su testing, que en un sector donde la seguridad es primordial, ha hecho su testing y la compañía ha solventado este problema, siendo una compañía completamente diferente a lo que sabemos de China, ¿no? La compañía se abrió completamente, contrató a Palo Alto Networks, que es una de las, diría que la mejor compañía estadounidense de ciberseguridad. Se abrió a los clientes y pues eso, ha sido un management impecable y creemos que está muy, muy barata y que tenemos más información que el mercado, por decirlo de alguna manera, y con los resultados pues la compañía volverá a cotizar. Entonces, por incidir, lo que tenemos para que esta compañía nos pese ahora mismo un 7,5 es que la compañía es resistente a los ciclos, incluso en un ciclo negativo ahora de recesión va a seguir creciendo, que está a un múltiplo ridículo y que tenemos un management con el que nos fiamos y que recompra y eleva el dividendo, que le importan los accionistas, y es un poco lo que vemos en esta primera compañía. Las otras, si quieres, ya las resumo. Hablo de las 3 primeras, las otras las resumo mucho más, porque si hablo de cada tesis con detalle, a lo mejor no terminamos hoy. Sí, bueno, además yo sé que los gestores value estáis enamorados de las compañías que seleccionáis con el trabajo que os cuesta, me imagino, también encontrar esas joyas en el mercado y seguro que podríamos, y seguro que los asistentes estarían encantados también. Pero bueno, por intentar resumir un poquito, sí, con una pincelada un poco más breve las demás. La segunda compañía la hemos comentado, que es Golar, que al final, pues, sobre todo se ha visto ahora muy beneficiada, porque no tanto por la guerra, por el impacto del gas, de la subida del precio del gas, porque el gas está prácticamente ahora al mismo precio que estaba el año pasado, sino por lo que el comentario de Europa de tenemos que depender menos de Rusia, ¿no? Para depender menos de Rusia, el mercado ha entendido que la única manera que hay, o la manera más rápida y eficiente, es pasar por Golar. Y entonces pues se ha repreciado fuertemente y creemos que aún está infravalorada, por eso sigue siendo la segunda posición del fondo y creemos que tiene un potencial interesante, incluso después de haberse repreciado tanto, porque le van a llegar unos proyectos que aún no están anunciados, pero que es muy probable que en los próximos 12 meses le lleguen, que justificarán un poco tener, pues eso, tenerla como segunda posición en cartera. Ya no está tan barata como estaba, evidentemente, a principio de año, pero aún creemos que tiene mucho potencial y especialmente pues tiene poco downside, ya que sus contratos pues están fijos y no dependen del precio de las materias primas. Y luego también una de las principales posiciones, como lo he comentado, pues es Embracer, compañía de videojuegos,
de la mano de Lars, con el que hemos estado, que es el CEO y principal accionista. Eso nos encanta. También pasa en Pax, también pasa en Golar. Que los dueños de la empresa pues al final tienen skin in the game, que se llama, ¿no? Que comparten el riesgo con nosotros teniendo una posición importante en el accionariado de la compañía y no simplemente pues estar al cargo y cobrar salarios sin depender del precio de la acción. Entonces pues es una compañía más que de videojuegos de entretenimiento, porque tanto tiene videojuegos de PlayStation, de Xbox, de ordenador, también de móviles, pero también juegos de mesa, también es distribuidor de otros videojuegos. Entonces, pues lo que la englobamos es el sector entretenimiento, un sector que se ha visto muy beneficiado con el COVID y luego pues ha sufrido post-COVID, ¿no? Con esta salida, apertura de las economías, porque la gente pues evidentemente pues, ha dejado de consumir videojuegos y ha empezado a invertir su dinero fuera, pero es una compañía, yo diría que única, porque es la única en el sector que este año, un año tan complicado como este año post-COVID, sigue creciendo. Y esto no es más por el fuerte backlog, las fuertes inversiones que ha hecho durante los últimos años, que está empezando a materializarse a día de hoy con lanzamientos. Pues otra vez, una compañía prácticamente sin deuda, con un accionista de referencia que no depende tanto del ciclo, porque al final pues el consumo en videojuegos es algo más inelástico que en otros sectores y que creemos que puede capear el ciclo, y además estamos comprando la olla a menos de 10 veces beneficios de este año. Entonces, es una compañía que normalmente ha estado cotizando a 30 veces beneficios. Entonces, cumple todas las patas que nos gustan, y luego ya, pues también profundizando más, pues hemos decidido pues tomar una posición fuerte. Uh-huh. Y bueno, cambiando un poco de tercio, Gabriel, hemos estado hablando hasta ahora de los mercados bursátiles, pero bueno, luego tenemos también el tema de la renta fija, ¿no? Que vive tiempos incluso más convulsos todavía que los que vive la renta variable. De hecho, bueno, pues los peores, ¿no? De los últimos 50 años. No sé dónde leí el otro día también que la deuda 10 años americana, el peor momento de los últimos 300 años. Bueno, un momento históricamente único en cuanto a lo negativo, ¿no? Que tampoco es lo habitual en la renta fija. Entonces, la situación es tan complicada en un activo como este, que además tradicionalmente es refugio de inversores conservadores, que muchos inversores se están planteando salir por completo de la renta fija y quedarse en liquidez, o incluso invertirlo todo en renta variable. ¿Crees que esta es una buena estrategia o crees que la renta fija hay que darle una oportunidad y aguantar a pesar de estos altibajos tan importantes que está viviendo? Sí, es curioso lo que comentas, ¿no? Que suele ser el activo refugio y este año no hay manera de refugiarse porque ha sido el peor inicio. De hecho, el índice que hace Bloomberg, que tiene bastante homogeneidad, ¿no? Y toca todos los activos de renta fija, ha empezado el año -12, que es algo que nunca había pasado. Sin embargo, yo tengo que decir que nosotros tenemos en Gamma Global a día de hoy un 60% de exposición a renta fija. Vamos 4,5 del año. En el último año, porque empezamos a invertir en mayo, llevamos un 10% de rentabilidad, y prácticamente la renta variable y la renta fija han contribuido con la misma cuantía a la rentabilidad total. Es decir, ¿qué tiene de diferente, ¿no? La renta fija, en la que yo recomiendo invertir o yo estoy a gusto invirtiendo, a la renta fija que estás comentando, que están sufriendo grandes varapalos, ¿no? Pues la diferencia no deja de ser otra que la filosofía de inversión. Nosotros, pues la filosofía de inversión en valor la aplicamos también a la renta fija, que es algo poco común, y por eso, pues al final, pues estamos teniendo unas rentabilidades poco comunes, ¿no? En el aspecto de renta fija. Y lo que nosotros hacemos es analizar la compañía, analizar bottom-up una compañía y luego decidir en qué parte de la estructura de capital entrar. Entrar o en el equity, en las acciones, ser accionista, o ser acreedor, ser deudor de la compañía. Realmente el análisis es exactamente el mismo. La única diferencia es que para ser acreedor no necesitan esté barata. Entonces es la única diferencia, ¿no? O sea, de los dos tipos de inversión. Como he dicho, pues en Gamma Global pues estamos teniendo muy buenas revalorizaciones también en la renta fija, y es porque estamos comprando activos que no tienen rating, que nadie nunca o poca gente le presta atención, que son emisiones pequeñas,
en la que los grandes fondos no pueden comprar y además que no les cuadra con la filosofía de inversión, porque ellos suelen invertir más desde un punto de vista macro, de oye, es momento de tener renta fija porque es momento de estar en un activo de riesgo, y nosotros no lo vemos así, o es momento de salir de la renta fija porque la Fed va a subir tipos. Nosotros no lo vemos así, nosotros vemos, oye, esta compañía con 3 años de duración está pagando un 7% de yield, creemos que esta compañía va a tener la capacidad de repagar o refinanciar este bono a vencimiento. Sí, no, esta yield nos parece suficientemente atractiva para el riesgo que conlleva la inversión en ser acreedores de la compañía. Sí, no, y al final es un poco lo que hacemos, ¿no? Y como comentaba, pues en este fondo lo que nosotros vemos y lo que nos gusta tanto de Gamma Global es que la renta fija en este caso sí que es fija, ¿no? La renta fija no deja de su nombre referirse a que los cupones, los flujos futuros los tienes fijos. Es decir, siempre y cuando no pase a algún hecho extraordinario como que la compañía no pague, haga default, tú ya sabes cuándo vas a cobrar esos cupones y cuándo te vas a recibir de vuelta el principal, ¿no? Entonces nosotros tenemos una seguridad absoluta en nuestro fondo, tenemos prácticamente el 60% perdón, nuestras emisiones, tenemos prácticamente el 60% invertido en estas emisiones que tienen en promedio un 7% de yield to maturity, lo que significa que en 3 años, que es el periodo medio que tenemos, tendremos, si no pasa nada, una rentabilidad anualizada del 7%, que creo que es un aspecto muy positivo para ser renta fija, ¿no? Y es un poco lo que nos está diferenciando del mercado. El mercado no tenía un 7% de rentabilidad, la mayor parte de las emisiones estaban en negativo. Entonces, cuando ha venido la inflación y la inflación se ha demostrado que es permanente, el mercado ya no está dispuesto a prestar dinero al 0%, porque el poder adquisitivo se pierde cada año de una manera bestial por culpa de esta inflación, ¿no? Y especialmente con la Fed subiendo tipos, pues lo que les ha pasado a los poseedores de estos papeles al 0%, que iban a ganar un 0% durante los próximos 10 años, es que el mercado le ha dicho, vale, tú vas a seguir cobrando un 0% de cupón durante los próximos 10 años, pero tu emisión vale mucho menos. ¿Por qué? Porque hoy en día en mercado se puede comprar esa emisión con cupones del 3,5% en caso del 10 años americano. Sin embargo, pues en nuestro caso no hay manera de comprar nuestros papeles, la renta fija que nosotros hacemos, a unas yields superiores, porque como he dicho, pues son 3 años con una yield del 7% que es bastante atractiva y es difícil que ensanche a pesar de que la Fed aumente los tipos. Y bueno, ya nos has comentado un poco, pero no sé si nos puedes dar un detalle más sobre, bueno, pues cuáles son las principales apuestas en renta fija que tienes en este fondo mixto, el Gamma Global. Os recordamos que Gabriel es gestor de 2 fondos, uno que es de bolsa internacional, que es precisamente el Sigma Internacional, y luego gestiona además un fondo mixto, que es del que estamos hablando ahora, porque ahora estamos comentando un poquito qué perspectivas hay para la renta fija, ¿no? Y entonces, pues él como gestor de este fondo mixto que se llama Gamma Global, pues nos comenta cuál es su estrategia. Y bueno, pues si nos puedes dar alguna pincelada sobre las posiciones, ¿no? Las principales emisiones, las principales compañías que más os gustan. O Gamma Global, que no lo... Bueno, primero soy cogestor junto con José Ramón, realmente soy también cogestor de otros fondos, pero de los que hablo son de Sigma Internacional y Gamma Global, porque son los fondos donde tanto yo como mi familia estamos invertidos, ¿no? Entonces yo creo que es de los fondos que es más respetable o más legal, ¿no? que hable públicamente sobre ellos, porque realmente pues lo que he dicho, lo que exijo a los directivos de las compañías en las que invertimos, pues lo aplico a mí mismo, ¿no? Yo prácticamente, no, yo tengo todo el dinero invertido en Sigma Internacional y en Gamma Global, y mi familia también prácticamente todo. Y yo también pues quiero comentar un secreto, y la realidad es que en Gamma Global estoy más contento del fondo, más contento con la cartera, más confiante con las perspectivas para los próximos años que en Sigma Internacional. Y en Sigma Internacional creo que el potencial de revalorización a día de hoy del fondo es de hacer doble dígito, es decir, es un potencial interesante, ¿no? Pero la realidad es que en Gamma Global la seguridad de esta cartera prácticamente única de bonos, que ahora pasaré a comentar algunos de ellos,
es muy complicada de encontrar en otro vehículo. Por comentar un poco sobre Gamma Global, es un fondo en el que llevamos trabajando como idea durante mucho tiempo, que hemos hecho pruebas anteriormente y hemos llegado a la conclusión de que lo que mejor cubre las necesidades patrimoniales de una familia, de una persona que en general en España especialmente pues somos adversos al riesgo, ¿no? Lo que cubre una manera de tener todo el ahorro invertido y no tener problemas de que pues en Sigma Internacional no deja de ser un fondo de renta variable que en algún momento del tiempo puede ser que vaya a menos 50%. En Gamma Global estamos cuidando mucho la volatilidad. Entonces, el perfil de cliente es un perfil más patrimonial, más conservador, pero que evidentemente quiere obtener una rentabilidad entre el 3 y el 5% anualizada, pero tener pocos sustos durante el año y tener pocos sustos especialmente al final del año. Entonces diseñamos una estrategia en la que prácticamente el 25% del fondo estuviese invertido en renta variable, el 50% del fondo estuviese invertido en renta fija y el 25% estuviese invertido en liquidez o activos proxies a liquidez, porque como sabéis ahora la liquidez pues se cobra al 0,50 y no estamos dispuestos a tener, ¿no?, un 25% perdiendo un 0,50 más luego la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, ¿no? Entonces por pseudo liquidez que prácticamente se está rentando entre el 0,5 y el 1%. Entonces, aunque estos rangos no son fijos y los vamos variando a medida que encontramos oportunidades de inversión, ahora mismo pues tenemos un 60% en renta variable, un 21% un 60% en renta fija, un 21% en renta variable y un 19% en liquidez. Y es un fondo pues, en el que nos sentimos muy cómodos con las rentabilidades que esperamos a futuro, incluso en escenarios adversos que podemos tener o convulsos como el en el que probablemente nos estemos adentrando ahora, ¿no? Ya he explicado todo el fondo y un poco cómo llegamos a construir este fondo. Hablo de las primeras emisiones de renta fija y la realidad es que las primeras emisiones en general son empresas energéticas. Lo que hemos detectado es que la primera en concreto es IPCO, Kistos también es una compañía de las principales, Golar también es una compañía. Hemos visto que en estas compañías energéticas que tienen exposición a oil and gas, por un tema de ESG, por un tema de desconocimiento, el mercado, los accionistas han terminado comprando la renta variable porque al final sus acciones, porque al final pues era imposible de ignorar, no era too cheap to ignore. Sin embargo, en la renta fija, en las emisiones de renta fija, como es un mercado fuera del alcance del inversor retail y para inversores más especializados, porque cada emisión necesitas entre 100.000 y 200.000 euros y necesitas ser un inversor profesional, entonces pues eso no está al alcance de todos. Por lo que estamos viendo es que en este tipo de renta fija el inversor profesional no está entrando. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos muchísimo margen de seguridad porque nos están ofreciendo unos retornos, en caso de IPCO, en el 7,25, que realmente no tienen ningún sentido atendiendo al perfil financiero y las perspectivas económicas que tiene la compañía. Y esto es lo que nos pasa en compañías que he explicado como Golar, su deuda está al 7, 7,5, es decir, cada año hasta 2025 vamos a ganar un 7%, manteniendo el precio estable. Evidentemente, pues a lo mejor un año el precio del bono cae ligeramente o sube ligeramente y no es un 7, sino es un 6, pero al año siguiente pues se debería de compensar y ser un 8, ¿no? Pero al final el anualizado debe de salir un 7%. Lo mismo pues en las compañías como comentado, como IPCO y en otras compañías. Algo que vais a ver en Gamma Global es que la mayor parte de los activos que tenemos están en renta variable, en Sigma Internacional, pero en acciones. Y aquí están trasladadas a bonos. Y no es más porque nos sentimos más seguros en Golar, nos sentimos más seguros en IPCO, cobrando un 7% cada año, que tener esa exposición al equity en un fondo como Gamma Global. Estas son un poco las principales posiciones y el razonamiento. Muy bien, pues pasamos ya a la última pregunta, después de la cual abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Como os comentaba al principio del webinar, pues podéis dejar vuestras preguntas en el chat. Ya algunos de vosotros lo habéis ido haciendo a lo largo de la presentación. Podéis dejar más preguntas si queréis y ahora, en cuanto terminemos con esta última pregunta de la entrevista, ya empezamos a leer las vuestras.
Y la última pregunta, Gabriel, bueno, pues es la inevitable, ¿no? Yo sé que tu estilo de inversión es más bottom-up, es más selección de compañías que no top-down, estructura del fondo en función de tu visión macro, pero bueno, no sé si nos podrías anticipar un poco cuál es tu visión, tu intuición sobre qué es lo que van a hacer las diferentes clases de activo en el medio o largo plazo, o qué mercados, qué sectores, qué tendencias crees tú que van a ofrecer más oportunidades de inversión. Ya te digo que soy consciente de que eres más selector de compañías, pero bueno, no sé si hay algún tipo de sector de mercado en el que creas que va a ser más fácil, ¿no?, encontrar estas oportunidades de negocio. Pues la verdad que sí, que es un momento complicado por como estás comentando, pues que estamos... yo he escuchado esta mañana a un gestor que admiro decir que es uno de los momentos más difíciles en el que se ha enfrentado en la gestión, y eso que lleva muchos años gestionando, y es que en los últimos años hemos tenido de todo. Hemos tenido casi una tercera guerra mundial, hemos tenido una pandemia, se han sucedido una serie de eventos que normalmente no están todos conjuntos en 2, 3 años. Y pues yo creo, mi punto de vista es que en todo lo asociado en el gas, después de la disrupción que está pasando con Rusia, que a pesar de que esperemos y deseamos todos que se acabe ya la invasión, que se haga alto al fuego y organicen de alguna manera, lleguen a un acuerdo para detener la masacre que está pasando. La realidad es que no hay marcha atrás en la decisión de Europa de decir no al gas ruso. Hay que recordar que el gas ruso es mayoritariamente Europa, es prácticamente creo que el 40%, 50% de las necesidades de consumo en Europa, y que no hay manera de reemplazar este gas ruso. Sin embargo, los políticos, y a lo mejor en este momento, pues una razón de peso, ¿no?, van a depender menos, o van a reducir la exposición a Rusia. Y de esta manera, entonces, todo lo relacionado con el gas, evidentemente, luego ya hay que ser más selector, pero todo lo relacionado con el gas le vienen años muy positivos durante los próximos años, porque pues el gas no hay manera, como he dicho, tanto en Europa como en Asia, de reemplazar este gas ruso, y si se quiere reducir la dependencia, pues hay que hacer fuertes inversiones en toda la cadena. Entonces, aparte de también, siendo menos específico en el gas, también pienso en el petróleo, en otros combustibles fósiles. A pesar de que se han apreciado ya mucho, la realidad es que la demanda va a estar ahí. No os creáis lo que nos contaron en el 2020, ¿no?, que habíamos hecho pico tanto en demanda de oil como en demanda de otros productos, porque al final la transición va a ser más lenta, como se están dando cuenta, la transición va a ser más lenta de lo que en principio se espera o se desea, porque al final pues todos queremos que la política de cero contaminación pues se termine imponiendo, pero la realidad es que a día de hoy pues no tenemos aún los medios para alcanzarlo, ¿no? Entonces, a pesar de que la demanda pues, va a seguir creciendo a un ritmo más lento que anteriormente, pero va a seguir creciendo, la realidad es que la oferta, la inversión en oferta, no existe. Y no existe por la sencilla razón por lo que estamos comentando ahora aquí nosotros. Todo el mundo sabe que en 30 años pues el petróleo, el que tenga activos de petróleo, pues no va a ser tan rentable como a día de hoy, o va a tener incluso un problema. Entonces, hacer inversiones en las que necesitas 10 años para que sean profitables, rentables, y a lo mejor 20 años para tener un retorno adecuado, como ha pasado en el pasado, pues no va a ocurrir ahora, ¿no? Entonces, vamos a un mercado en los próximos años que continuamente va a estar con problemas de oferta, y la demanda debería de mantenerse resiliente. Entonces, todo lo relacionado con energía, creo que a pesar de que se ha comportado muy bien, creo que se va a seguir comportando bien durante los próximos años, y es un mercado en el que hay que fijarse. Si ya además consigues compañías como Golar con contratos fijos que te garantizan ese retorno durante los próximos 10, 20, 30 años, y que además obtienen unas tires en esas inversiones de manera que superiores al 30%, de manera que prácticamente en 3, 4 años
ha recuperado la inversión y entonces son inversiones muy rentables, pues ya excelente. Son mercados que creo que se van a comportar bien y luego creo, y un poco contrario a lo que, a la tónica del mercado, creo por también nominar un mercado que creo que se puede comportar mal, sería el mercado relacionado con las energías renovables. ¿Por qué? Porque y se han comportado muy bien hasta 2020 y hablo, pues, por ejemplo, de compañías como Siemens Gamesa o Vestas en fabricantes de aerogeneradores, pero sobre todo operadores de estos generadores y de estas energías renovables. ¿Por qué? Porque todo el mundo, todo el mundo está invirtiendo en ese tipo de activos. Y no hablamos de en bolsa en las acciones, sino hablamos de en la realidad, ¿no? Todo, private equities, empresas de oil como Total, como Shell, todas estas compañías están invirtiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay una sobreinversión, lo que termina pasando es que los retornos que antes eran de doble dígito, pues se comprimen de una manera muy fuerte y hasta ahora lo que salvaba era que a pesar de que el retorno total del proyecto se había comprimido, como le ponías mucha deuda porque eran activos seguros y le ponías mucha deuda a un tipo de interés muy, muy bajo, pues aún te salía un retorno sobre el equity pues interesante. Ahora, con la inflación, que los tipos están subiendo, pues yo creo que van a tener problemas durante los próximos años y es un mercado en el que yo no estaría pendiente. Muy bien, pues nada, Gabriel, si te parece, pasamos ahora a ver las preguntas que nos han ido dejando los asistentes. Todavía, si queréis, podéis hacernos alguna pregunta más. Ya sabéis que las podéis ir dejando en el chat y os las iremos contestando. Una de las preguntas que nos hacen es en relación con esto del market timing y de la oportunidad de salir del mercado en tiempos revueltos como los actuales para luego volver a entrar más tarde cuando las aguas se calmen, que comentábamos al principio de la presentación, que generalmente no es buena idea. Y además es algo que dicen los grandes inversores de la historia, vamos, los gestores más expertos, que ya no solamente es algo que estemos diciendo hoy, sino que es algo que resulta muy complejo hacerlo bien y que generalmente sale mal, ¿no? Pues alguien pregunta, vale, es que yo en mi cartera personal estoy muy expuesto al sector tecnológico, ¿no? Que parece ser que ahora está viviendo la madre de todas las correcciones. En su caso, te pregunta Gabriel, ¿no crees que sí que tiene sentido vender en estos momentos, teniendo en cuenta también pues, la que se avecina con el aumento de los tipos de interés, etcétera, etcétera? ¿Crees que aquí habría que hacer una excepción y salir un poquito del sector tecnológico o qué opinas? A ver, creo que, desgraciadamente, creo que el error es de base, ¿no? Tiene que tener al final un portfolio diversificado, no puede perseguir las modas y al final el sector tecnológico pues estaba muy, muy caliente y lo que ha pasado pues que desde mediados del año pasado pues que se ha comportado muy mal. Pero realmente lo que dicen todos los inversores y lo que estamos diciendo nosotros es estar expuesto al mercado. Evidentemente, con un razonamiento de estar diversificado, no significa estar expuesto específicamente en un sector, ¿no? Y luego, para contestar bien a esta persona, debería de entender cada una de las compañías que hay en cartera, porque muchas de las compañías en el sector tecnológico, y de hecho nosotros estamos ahora mirando en ese sector, porque muchas de las compañías ya recogen un escenario tan pesimista que es muy complicado, ¿no? Que se termine materializando ese escenario y a un escenario normalizado se pueden obtener desde aquí muy grandes rentabilidades. Entonces, pues es eso. Lo primero que le recomendaría es nunca hay que poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? En el mismo sector. Hay que tener pues, un portfolio un poco diversificado, tanto en fondos, en estilo de inversión, como en nuestra cartera personal. Y luego, pues probablemente la mayor parte o una parte importante de las compañías que tiene, sin aventurarme a saber cuál, pues ya están descontando un escenario apocalíptico. Sin embargo, pues que tenga cuidado porque muchas de estas compañías, y como pasó en el 2000, muchas de estas compañías realmente terminaron quebrando porque al final pues su modelo de negocio se basaba en ampliar capital, en necesidad de capital, y ahora que tienen el mercado cerrado, si necesitan capital para crecer, pues pueden tener un problema y pueden terminar desapareciendo o siendo opadas a un precio que para él supone una pérdida permanente de capital y entonces
ser un error de inversión. Así que no sé si le ayudo mucho, pero vamos, no hay que llevar al extremo las palabras de Peter Thiel o nuestras palabras. Significa estar expuesto al mercado, no significa estar excesivamente concentrado en un sector. Uh-huh. Y luego, más concretamente, otro de los asistentes se pregunta por Golar. Comenta que tú dijiste que tu precio objetivo eran $25, pero que cuando los alcanzó no llegaste a vender, que cuál es el precio objetivo que le adjudicas ahora. Sobre todo, esta pregunta me parece interesante ya no solamente por el caso concreto de Golar y el precio objetivo que tiene y demás, que bueno, pues se lo puedes aclarar a este oyente si quieres, sino en general por cómo es esto de los precios objetivos a la hora de gestionar el fondo. Si es flexible, ¿no? Si tú fijas un precio objetivo, pero de qué modo es dinámico, ¿no? Esta fijación del precio, si en un momento dado crees que puedes amplías, o al revés, ¿no? Si en un momento dado cambias de opinión con un valor, te das cuenta de que puede ser una trampa de valor, si vas cambiando sobre la marcha tus estimaciones, ¿no? de precio objetivo. ¿Cómo es esta dinámica en tu fondo, Gabriel? Así es. Pensar que un negocio es estable y vale un precio concreto y que es decir tonterías, ¿no? Pero al final el entorno es dinámico, el precio objetivo es dinámico y depende de muchos factores, del entorno, de cómo la compañía está ejecutando. Evidentemente, si nosotros, y es algo que yo creo que nos diferencia bastante también del value investing clásico, nosotros lo modelizamos todo mucho, lo trasladamos todo mucho a números. Al final, como he dicho anteriormente, pues vengo de un perfil más numérico, ¿no? Y no es solo palabras, sino, oye, luego trasládalos a números, porque si no la narrativa en palabras te termina pasando un poco lo que ha pasado en el sector tecnológico, que no se ha terminado plasmando en números y al mercado pues ha terminado por reventar, como pasó en el 2000, como está pasando ahora. Y es eso, nosotros estudiamos cada compañía, especialmente semestral y anualmente, y vemos si la compañía está performando por encima de nuestras expectativas, por debajo de nuestras expectativas o en línea con nuestras expectativas. Entonces, revisamos los precios objetivos de cada uno de los valores en función de cómo se estén desarrollando los negocios. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo que he estado invirtiendo, excepto COVID, lo que hemos tenido son upgrades en el precio objetivos de las compañías porque están performando mejor de lo esperado o simplemente por el simple paso del tiempo, pero al final normalmente obtenemos un precio objetivo a 3-5 años. Pero si esa compañía va componiendo en el tiempo, su precio objetivo va componiendo en el tiempo de la misma manera, ¿no? Entonces, si han pasado 2 años y esta compañía echamos la valoración 2 años en el futuro, significa que, o si hemos acertado, pues esta compañía debería de tener un mayor precio objetivo. Luego lo que nos fijamos es en función de lo que haya reconocido o haya dejado de reconocer el precio de la acción, aumentamos posición o mantenemos o vendemos, ¿no? Es un poco un tema de expectativa. Luego, contestando a Golar, lo que yo puedo haber dicho, y es real, que tiene entre 25 y 30, más cerca de 25 que de 30 de precio objetivo con los contratos, con lo que sabemos ahora. Lo que no significa que el futuro crecimiento esté priceado en el precio de la acción. Como he dicho, espero que en los próximos 12 meses, especialmente en verano, Golar anuncie un nuevo proyecto. También tiene otros proyectos como el FSRU, que es una regasificadora flotante que hace unos meses valía poco y a día de hoy ha cambiado el entorno. Tengo que adaptarme a ese entorno. ¿Por qué? Porque esta regasificadora flotante pues no era necesaria. Sin embargo, ahora que Europa necesita depender menos de Rusia, la única manera, porque no tenemos pipeline, la única manera es importar LNG. Como he dicho antes, el gas hay que liquefactarlo, hay que convertirlo en LNG para transportarlo, pero luego para meterlo en el sistema europeo hay que volverlo a transformar en gas. ¿Qué pasa? Que ahora Alemania, por ejemplo, o Italia, todos los países europeos, excepto España, que somos el único país que tenemos la infraestructura mejor de todo el mundo, por un poco las inversiones que hemos ido haciendo en el pasado, seguramente con poco sentido, pero bueno, el único país es España. El resto de países tienen ahora un dilema. Necesitan depender menos del pipe de Rusia, pero
no pueden importar LNG porque no tienen la infraestructura. Entonces, ¿qué han hecho? Estos barcos de regasificadores flotantes han empezado a intentar contratarlos como locos. Hay muy pocos disponibles, Golar tiene uno de ellos. ¿Por qué? Porque hacer una construcción onshore, es decir, hacer una infraestructura sin depender de un barco que sea flotante, vamos a tardar 5 o 6 años. El político no te puede decir a día de hoy, sí, nos enfadamos con Rusia, pero dentro de 5 o 6 años, no ahora, dentro de 5 o 6 años que ahora no podemos, ¿no? Entonces hay que ir rápido. Entonces este activo que antes valía entre 150 y 200 millones, ha pasado a valer a día de hoy 400 millones. Pues eso, tenemos que reflejarlo en el precio de la acción porque el entorno ha cambiado, ¿no? Y siempre, pues eso, mejor que sea de una manera positiva que de una manera negativa. Normalmente cuando estás en buenas empresas y cuando estás en sectores con drivers de demanda tan buenos como es el gas, especialmente en Asia, te suelen sorprender más con noticias positivas que con noticias negativas. Y esto es Golar. Entonces, por sintetizar, 25 es un precio razonable con lo que hay, a lo mejor un pelín más con lo que hay a día de hoy, pero no estamos contando ningún proyecto futuro y espero que en agosto, julio-agosto, se anuncie uno muy, muy grande y que probablemente a lo mejor a principio del año que viene se anuncie otro proyecto. Entonces esto lo que haría sería el valor de Golar componer y esos 25 ya no son reales y a lo mejor estar hablando pues de 40. Bueno, como puedes ver, Gabriel, tus seguidores están muy pendientes en tus palabras cuando hablas de una compañía, cuando hablas de precios, o sea que cuando digas cifras vas a ver que van a estar muy, muy atentos a si la compañía alcanza o no alcanza esa cotización. Vamos ahora con otra pregunta que si te parece... Una Sí. interrupción, sí, que y lo que siempre insisto, no os dejáis guiar ¿no? por las horas que le he dedicado yo a Golar, que en más de una ocasión he dicho que llevo muchísimas más horas en Golar que lo que tardé en estudiar el CFA. Y hacer vuestro propio análisis, porque el único que realmente vais a tener la confianza y la verdad absoluta para estar en un activo que al final no deja de ser renta variable y se mueve, sois vosotros mismos. Entonces es muy importante, tanto si vais a confiar en mí en la gestión e invertir directamente en Sigma Internacional, como si vais a vosotros a invertir directamente en Golar, hacer vuestro propio trabajo, porque cuando vienen mal dadas es cuando realmente si has hecho tu propio trabajo, estás tranquilo y te permites el lujo de incluso incrementar más, ¿no? Cuando la opinión es de otro, muy probablemente pues en uno de esos momentos de volatilidad pues terminarás cometiendo un error que te producirá una pérdida permanente de capital. Muy bien, Gabriel. Pues nada, pasamos ahora a otra pregunta que si te parece la contestaré yo y así te demos un minutín de descanso para que bebas agua, para que descanses la voz, que te tenemos así un poco, te estamos acaparando un poco. Pregunta uno de los asistentes, bueno, pues en el hipotético caso de que tuviese 10.000 euros para invertir a largo plazo a través de nosotros, ¿no? De MyInvestor o bueno, de cualquier otra plataforma, ¿qué estrategia recomendaríamos seguir y por qué? Y pone como ejemplo, todo de golpe ahora mismo, repartido periódicamente, dividido en dos de los fondos de Sigma de los que hemos hablado, fondo Sigma Internacional o Gamma Global, o en uno solo de estos fondos, etc. Bueno, lo primero, pues no podemos hacer recomendaciones de inversión, ni Gabriel ni yo. Lo que sí que podemos es daros pautas para que entendáis un poquito cómo hacer esta primera aproximación al mundo de la inversión, ¿no? Que entiendo que es lo que nos está preguntando este oyente. Lo primero que hay que hacer cuando queremos invertir es determinar cuál es nuestro objetivo financiero. ¿Por qué estamos invirtiendo? ¿Cuándo vamos a querer recuperar la inversión y qué rentabilidad vamos a querer sacarle? Eso es lo primero, porque nos va a responder a esta pregunta, nos va a permitir saber si queremos invertir a un plazo de 1 año, de 2 años, de 10 años, de 20, y eso va a determinar en muy buena medida la estrategia, si tenemos que invertir más en bolsa, si tenemos que invertir más en renta fija, etcétera. Otra cosa que tenemos que saber antes de invertir es cuál es nuestro perfil como inversores, cuál es nuestro nivel de tolerancia al riesgo. A lo mejor podemos pensar que lo mejor es invertir en bolsa porque pensamos que la bolsa tiene muy buenas perspectivas y resulta que nuestro nivel de tolerancia al riesgo es mínimo y entonces nos vamos a comportar mal como inversores, porque en cuanto nos llevemos el más mínimo susto, la bolsa experimenta algún tipo de corrección, enseguida vamos a vender llevados por el pánico, con lo cual siempre tenemos que tener una cartera con la que nos sintamos a gusto y que sea acorde con nuestro perfil de inversión. Y luego ya, pues más allá de ahí, respondidas estas dos preguntas,
pues ya podremos tener más o menos una distribución de activos, lo que se llama un asset allocation, es decir, un reparto de nuestro dinero pues en diferentes tipos de activo, como la renta fija y la renta variable, en diferentes mercados, en diferentes estrategias. Ya tenemos un poco nuestra distribución, ¿no? Que podemos articular a través de inversiones directas, podemos comprar directamente acciones, podemos comprar fondos de inversión, si estamos pensando en la jubilación podemos comprar también planes de pensiones, pues podemos llevar a cabo diferentes estrategias y articularlas a partir de diferentes productos. Entonces, centrándonos un poco más en la pregunta que nos hace este oyente, imagínate que, bueno, pues que queremos invertir en renta variable y que renta variable e incluso con un poco de renta fija y queremos hacerlo a través de los dos fondos de los que hemos estado hablando hoy, que son los dos fondos que cogestiona Gabriel y en los que el propio Gabriel invierte, que son Sigma Internacional, que es de un fondo de renta variable internacional, y Gama Global, que es un fondo mixto. Bueno, pues ¿qué haríamos, no? Si tuviéramos esos 10.000 euros y quisiéramos invertir en ellos. ¿Es mejor hacerlo de golpe o es mejor periodificar la inversión? Bueno, pues no hay una respuesta tajante a esta pregunta de qué es mejor. Hay diferentes formas de verlo. Si lo hacemos de forma gradual, si vamos invirtiendo poco a poco esos 10.000 euros en estos dos fondos, neutralizaremos al máximo este efecto market timing del que os venimos hablando a lo largo de la presentación, porque como iremos entrando a diferentes precios, ¿no? Imagínate que esos 10.000 euros los repartimos en 10 cuotas de 1.000 euros. Pues entraremos 10 veces, ¿no?, al mercado, 10 veces en estos dos fondos, entraremos a precios distintos y diluiremos, neutralizaremos más el hecho de entrar en un buen o en un mal momento en estos fondos. Pero también es cierto, y esto es lo que argumenta mucho la filosofía Boglehead, que si invertimos de cara a largo plazo, en realidad esta necesidad de neutralizar, sobre todo para una inversión a corto, pues no es tan imperiosa, ¿no? Y a lo mejor, pues que entremos ahora con 10.000 o que entremos al cabo de 10 meses, poco a poco, de 1.000 en 1.000, tampoco es tan importante si a lo mejor nuestra inversión es a largo plazo, estamos comprometidos a no tocarla y de aquí a 10 años vamos a mantenernos en ella, ¿no? Es nimio, ¿no? El efecto market timing que podamos experimentar. Y en ese caso lo que dicen estos ideólogos, ¿no?, de seguidores de Bogle, es que el mejor momento para invertir es ayer. Es decir, habría que invertir esos 10.000 euros corriendo, además, mañana mismo. En fin, sabemos que no nos estamos dando respuestas muy tajantes respecto a esto, pero sí que quiero que valoréis un poco pues, los pros y los contras que tiene. En general, por ejemplo, una cosa que dice mucho nuestro director de inversiones, Ignasi Viladesau, director de inversiones de MyInvestor, es que depende de la cantidad económica. O sea, no sé qué supone para la persona que nos hace esta pregunta 10.000 euros. Si supone una cantidad muy importante de dinero o tiene un perfil de tolerancia al riesgo pues que le asusta, ¿no?, un poco invertir esta cantidad, pues quizás mejor que no lo haga de golpe, porque también la psicología es importante en el mundo de la inversión. Entonces, un poco por este efecto market timing y otro poco por este efecto psicológico, pues sí que sería bueno que invirtiese poco a poco, de 1.000 en 1.000, hasta que cubriese ese objetivo de invertir 10.000 euros. Pero si 10.000 euros no es una cantidad tan importante e incluso en un futuro va a querer invirtiendo más o ir haciendo aportaciones periódicas, pues efectivamente pues puede invertirlo ya, toda la suma de golpe y si su inversión es a largo plazo, pues bueno, pues se ha escogido, si da la casualidad de que entra en un momento un poquito mejor, un poquito peor, tampoco se va a notar tanto, ¿no?, en este largo plazo. No sé, Gabriel, si quieres añadir alguna cosa más o pasamos ya a otra pregunta. Creo que es la mejor respuesta que he escuchado a esa pregunta y la voy a grabar y cuando me la vuelvan a preguntar le diré minuto no sé qué de la charla en MyInvestor. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, pues pregunta otro oyente que partiendo del momento actual en el que nos encontramos, donde el value tiene vientos de cola, y únicamente para tener una referencia de primera mano, ¿qué horizonte temporal aproximado consideras oportuno para duplicar la inversión en Sigma Internacional? Bueno, esto es un poco hacer un brindis al sol, ¿no? Porque no es muy difícil saber el comportamiento que van a tener los mercados, ¿no? Pero ¿crees que va a ser cuestión de 5 años, de 7 años, de 10 años? ¿Qué perspectivas le ves a tu fondo? Viendo un poco... ¿O crees que No, es imposible responder a esta pregunta? Que también es válido decirlo, ¿eh? Mira, es que es imposible saber esto. normalmente la bolsa duplica cada 8 años aproximadamente. Nosotros pues esperamos batir el mercado pues mejor que 8 años, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, que tenemos un potencial de revalorización de aproximadamente el 85%
que al final no sale de otra manera que ir sumando potencial de revalorización de cada uno de los activos y ponderados por el peso en el fondo. Y lo que vemos, normalmente solemos hacer análisis a 3 5 años, entonces pues sería una respuesta, ¿no?, para este oyente, pero la respuesta real es que si el mercado duplica cada 8 años, pues nosotros esperamos batir al mercado, pues esperamos duplicar antes. Lo que no significa que ahora en los próximos 8 años el mercado pues no haga esta pauta de duplicar cada 8, ¿no? Pero si coges un plazo largo, lo que podríamos esperar es que eso, el mercado duplique a 7 largo, 8 años, y evidentemente pues nuestra intención es batir al mercado, que para algo nos pagan, ¿no? Para algo tenemos esa comisión de gestión. Que por cierto, en cuanto a la comisión de gestión y el TER del fondo de Sigma Internacional, la comisión de gestión es el 1,35, Así es. Gabriel, si no estoy equivocada, y luego hay una comisión de depositaría que me parece que es de 0,06. Así es. Y luego, a partir de ahí, os recuerdo que el TER resume todos los gastos en los que incurre un fondo, incluye todas estas comisiones que afectan al fondo. La principal es la de gestión, que como comentábamos en el caso de Sigma Internacional es del 1,35, también tenemos la depositaría, pero también se incluyen otros gastos, bueno, pues transaccionales y demás, de la propia operativa del fondo, y que son variables de un año para otro. Por eso el TER no es igual siempre todos los años. Es aproximadamente parecido de un año para otro, porque las grandes comisiones sí que son fijas, a menos que se haga un hecho relevante, se cambie la política de inversión, se cambie la política de comisiones, pero bueno, generalmente el TER no va a variar demasiado de un año para otro, pero puede variar un poquitín, porque sí que hay gastos que no son idénticos, ¿no? Depende de la rotación que se haga la cartera y demás. Pero bueno, para que os hagáis una idea, la comisión de este fondo es del 1,35. Y luego, La única pega que le pongo yo al TER, que es muy buena manera de mirar los gastos de un fondo, es que no incluye la comisión de éxito. Nosotros no tenemos comisión de éxito, y sí que es verdad que es muy diferente, ¿no? Un fondo que incluye comisión de éxito, los gastos al final. Nosotros, yo creo que en 1,35 es algo en el que me siento cómodo, por eso yo tengo todo el dinero invertido en Sigma Internacional, porque creo que no va a ser un problema para batir al mercado, y luego con todos los recursos que nos pone Singular Bank, creo que es algo que está bien pagado, ¿no? Que yo haciéndolo por fuera o de manera personal no obtendría mejores rentabilidades que dentro de la estructura Singular Bank, teniendo una comisión de 1,35, que creo que es bastante baja para el tipo de análisis y horas que hacemos. no, y es bastante baja con respecto a la media de las comisiones de la categoría. O sea que se puede decir objetivamente que la comisión media que cobran los fondos de la categoría es más elevada que ese 1,35. Efectivamente, el TER no incluye la comisión de éxito, tampoco incluye la posible comisión de suscripción o reembolso. La mayor parte de los fondos no cobran comisión de suscripción o reembolso, pero algunos sí que lo hacen. De hecho, algunos fondos value precisamente sí que aplican, no es el caso de Sigma Internacional, pero bueno, sí que aplican esta comisión de reembolso un poco también para evitar, bueno, pues que esta psicología del inversor le pueda llevar a salir antes de tiempo y al gestor le lleve a deshacer posiciones y estropear toda esta estrategia del fondo, ¿no? Que hay veces que es una cuestión de aguantar y esperar a que pase el temporal, y si los inversores por el camino pues se dejan llevar por el pánico y te venden y te ves obligado a deshacer posiciones en cartera, pues es una faena, ¿no? Sobre todo para los que sí que se están quedando. Entonces, algunos fondos sí que aplican comisión de reembolso para determinados periodos temporales o incluso para siempre. Entonces, ojo, porque el TER no incluye ni comisión de suscripción, ni comisión de reembolso, ni tampoco, como decía Gabriel, la comisión de éxito en caso de que la haya. Otra pregunta que hacen, también un poco al hilo bueno, pues de cuáles son las perspectivas que ves para tu estilo de inversión en el futuro, es: en el hipotético caso de que estemos entrando en un mercado bajista sistémico, ¿consideras que Sigma Internacional puede mantener el gap diferencial respecto a los índices durante los próximos 24 o 36 meses? ¿Consideras que Sigma Internacional podría replicar un escenario parecido donde los índices caen y el value continúe subiendo, como sucedió durante el 2000-2002? Esa pregunta es complicada, porque no solo depende de la evolución de los negocios que subyacen que componen la cartera, ¿no? Sino también depende de la percepción del inversor. Lo que estábamos diciendo es que nosotros entrábamos, especialmente 2021, súper bullish con nuestra cartera. ¿Por qué? Porque habíamos tenido un periodo
de 3, 4 años donde el mercado no había reconocido nuestros valores y decíamos, en algún momento tiene que dejar de comprimirse ese múltiplo, ¿no? Es decir, los beneficios crecían, pero el múltiplo pagado por los accionistas caía, con lo que el precio de nuestras acciones no se movía. Tampoco teníamos mal performance, pero tampoco teníamos un performance positivo. Entonces, por eso estábamos tan bullish. A día de hoy seguimos muy positivos con la cartera por esto mismo que estamos hablando, a pesar de que sí que ya se ha reconocido una parte de ese beneficio acumulado, no se ha reconocido aún todo y por supuesto no se ha reconocido el futuro. Entonces sí que creemos que en los próximos 3 años pues la cartera debería hacerla mucho mejor que el mercado. Sin embargo, son cosas también complicadas. Si tengo que ser completamente honesto, yo esperaba que los mercados tuviesen más flattish, es decir, que no se moviesen y que nuestra cartera lo hiciese muy bien, pero no que en un escenario donde está cayendo todo como ahora mismo, donde las bolsas, a lo mejor con las caídas de hoy ya están más cerca de -20 que de -15, que el fondo subiese de manera tan fuerte. No era algo que me esperaba, pero es algo pues, que termina sucediendo cuando tienes buenos negocios que incluso en estos momentos siguen creciendo y que han estado tan mal valorados durante tanto tiempo. Preguntan también en el turno, o sea, en las preguntas que nos dejan los asistentes en el chat, nos preguntan también por el servicio de RoboAdvisor de MyInvestor. Bueno, pues el servicio de RoboAdvisor que nosotros ofrecemos es un servicio de gestión de carteras. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos creadas una serie de carteras, 5 carteras en total, cada una de las cuales tiene un nivel de riesgo distinto. Entonces, estas carteras están integradas por una selección de fondos, que son fondos indexados. Y la gracia de estas carteras es que ya tienen una proporción de renta fija, renta variable, unos mercados y otros, que está ajustada precisamente al nivel de riesgo de esa cartera. Entonces, si eres una persona novata en el mundo de la inversión o que no tiene tiempo para andar gestionando su cartera o no sabe o no quiere, pues puede ser algo muy interesante porque tú simplemente tienes que hacer un test online. En este test se determina cuál es tu perfil de riesgo y, por tanto, cuál es la cartera más adecuada para ti y tú ya inviertes en esta cartera. Esta cartera, ya te digo que ya tiene la selección de los fondos, ya está hecha y nosotros además la gestionamos por ti, nos dedicamos a hacer los rebalanceos y todo lo demás. Y bueno, y es una forma cómoda de introducirse en el mundo de la inversión, muy barata además porque las comisiones son muy, muy, muy competitivas. Y bueno, pues lo haces con un asset allocation, que es el que ha terminado nuestro comité de inversión y que se ajusta perfectamente a tus necesidades, ¿no? A tu nivel de riesgo, según has ido contestando en este test de idoneidad que se te formula previamente. Esta es una forma de invertir, pero hay muchas otras. De hecho, en MyInvestor apostamos también por ofreceros todo tipo de herramientas, todo tipo de productos y todo tipo de formas de invertir. También tenemos una plataforma de fondos, entre los cuales se incluyen los fondos que gestiona Gabriel, Sigma Internacional y Gama Global, para aquellos que queráis hacer vuestra propia selección de fondos. En RoboAdvisor, la selección de fondos la hacemos nosotros y la hacemos con fondos indexados, pero a lo mejor os interesa más la gestión activa, queréis ser vosotros los que decidáis qué fondos son los que más os interesan, pues tenemos 1.800 fondos en nuestra plataforma para que podáis escoger el que más os interese. Y luego pues tenemos otra serie de productos a vuestra disposición. Si os metéis en nuestra página web, pues los podréis encontrar sin problema. Y bueno, ya nos vamos acercando al final de la presentación de hoy. Te preguntan, Gabriel, por una serie de valores y si te parece, pues acabamos ya con ellos y así finiquitamos la sesión. Preguntan, por ejemplo, por Caixa Prosperity. Te preguntan por la tesis del gas natural y de tu exposición vía quistos. Y creo que había otra compañía más por aquí. Si la encuentro, te la comento. Pero bueno, estas dos, no sé si nos puedes dar una breve pincelada Sí. de cómo las ves. Vale, pues Quistos también es, realmente creo que ahora está la tercera posición, es una posición fuerte en Sigma Internacional. Gamma Global, pues tenemos el bono, estamos muy tranquilos con el bono, otra vez compañía con caja neta.
con cero probabilidad prácticamente de default, pagándonos en el momento de nuestra compra un 7% en euros a 2024. El diferencial es prestarle dinero a España, creo que ahora estamos al 2% a 10 años, ¿no? Entonces, pues es normal que nuestro bono de Quistos pues haya batido al bono español. Pero bueno, comentando Quistos, esta compañía es una de las pocas compañías que tenemos en cartera que realmente están expuestas a corazón abierto, por decirlo de alguna manera, al precio del commodity, al precio del gas natural en Europa. ¿Qué es lo que ha cambiado para que nosotros hayamos tomado una posición en esta compañía cuando la llevamos conociendo un año, que es al final pues, la existencia? Lo que ha cambiado es, aquí sí que es Rusia. El año pasado el precio del gas estaba alto, pero esto simplemente atendía a un problema de demanda, que la demanda había rebotado muy fuertemente, estimulada por todos estos incentivos fiscales y monetarios que habíamos desarrollado en Europa. Sin embargo, la oferta no estaba tan fuerte y no era más porque Rusia no estaba dándonos suficientemente gas, ¿no? No estaba bombeando suficiente gas por sus tuberías. ¿Por qué? Normalmente Europa tiene alrededor del 70% de sus necesidades anuales contratadas en negocios a largo plazo, entonces a ese gas sí que estaba atendiendo Rusia. Sin embargo, en Europa pues somos jugones y nos gusta ir con el 30% a spot y dependiendo del precio, ¿no? Como el precio del gas siempre había estado barato, pues nos venía muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Rusia el año pasado tenía un proyecto entre manos que se llama Nord Stream 2, que era un nuevo canal de enviar gas a Europa con el que ya nos hubiese conquistado completamente, y entonces estaba haciendo presión para que Alemania aprobase este proyecto rápido. Entonces lo que hacía era voy a crear una necesidad, un problema de que el gas está alto y voy a bombear pues el mínimo gas o el gas que simplemente que esté acordado, ¿no? Entonces eso lo que estaba creando era un problema temporal, diría yo, de precios de gas alto en Europa. Vale, esto fue el año pasado, entonces nosotros lo que teníamos en el modelo era, vale, Quistos está barata, es un player que lo que se dedica es, tiene unos pozos de gas, y lo que se dedica es a producir gas y simplemente venderlo directamente, ¿no? Entonces, la evolución de sus ingresos es completamente en línea o va completamente en línea con el precio del gas europeo. ¿Qué pasaba? Y que el año pasado creíamos que el gas europeo iba a caer de precio a un precio normalizado, a lo mejor de 60, de 50, que de hecho es más o menos donde estaba a principio de año, antes de que pasase lo de Rusia, estaba en torno a 70, había caído de 100, sin embargo, con la disrupción de Rusia, quitándote a este player del mercado, el gas en Europa pues es muy complicado que caiga, a no ser que haya una recesión muy, muy, muy severa, ¿no? Entonces, ha cambiado esto, los economics de la compañía, y por en medio, además, la compañía ha hecho una adquisición a total, una parte de su stake, que lo que hace es prácticamente doblar la producción de Quistos sin haber pagado prácticamente nada. De hecho, el deal aún no se ha cerrado. Sin embargo, el contador para Quistos en ingresos ha empezado desde el minuto 1 de este año, ¿no? Desde el 1 de enero. Entonces, cuando se cierre este deal, que esperamos que se cierre en julio, porque las autoridades regulatorias pues al final pues, se toman su tiempo en aprobar este tipo de deals, prácticamente o es posible que Quistos no tenga que pagar nada por este activo y le queden 5 años de producción a este activo gratis. Es decir, la compañía no es que ahora tengamos más visibilidad porque el precio del gas es más probable que se mantenga alto, es que además durante este periodo ha doblado su producción sin emitir ninguna acción y sin que el precio de la acción lo reconozca, ¿no? Entonces ahora tenemos una compañía que está cotizando a un 100% de free cash flow yield, de la mano de uno de los mejores inversores en el sector, que es Andrew Austin, que anteriormente había hecho un por 42 en una compañía con un approach similar, pero enfocado en el petróleo, y lo que ha visto pues lo mismo que nosotros, que las tendencias seculares, las tendencias estructurales están en el gas, y ahora está intentando replicar lo mismo en el gas. Entonces, pues esto es lo que nos ha conllevado a no solo tomar posición, sino tenerla como
uno de las principales posiciones, que no es simplemente lo barata que está, sino que además pues el precio del gas sí que creemos que se va a mantener más elevado. Y esto es una compañía que pondera ahora mismo algo más del 5% del fondo, y es por la tercera posición. Y luego en Caixa Prosperity, esta compañía no está funcionando tan bien como Quistos, es ahora mismo un 0,6% del fondo aproximadamente. Es una compañía de servicios en China, de servicios inmobiliarios, es decir, pues, tanto portero como seguridad, también en campos de fútbol, en este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, lo positivo que veíamos en la compañía es que es muy resiliente al ciclo. Este tipo de compañías de servicios, da igual que crezca China o que crezca el país, es específicamente China, ¿vale? Que no lo he dicho, en ciudades tier 1 y tier 2. Entonces, ciudades muy potentes, ¿no? Que no vas a tener ningún problema de que esa ciudad después no exista como ha pasado pues, en algunas ciudades en España, ¿no? Que creíamos que iban a ser buenos proyectos y al final se han quedado desiertas. Entonces, lo que teníamos es una visibilidad muy alta en la compañía, en los beneficios de la compañía, ya que sus servicios son necesarios y además pues la gestión es muy eficiente, ¿no? ¿Qué es lo que no vimos en el momento de tomar la inversión y lo que sí que estamos viendo ahora y por eso no estamos invirtiendo más? Es que su compañía matriz, que es Caixa Group, que probablemente os suene de que ha salido en todas las quinielas de constructoras en problemas en China, está Evergrande y está Caixa Group. En el momento en el que nosotros invertimos no tenía ningún problema de deuda, y yo tampoco diría que a día de hoy tiene un problema de deuda, lo que tiene es un problema de liquidez. Y lo sabemos en España porque lo hemos vivido de primera mano, especialmente mi familia, que nosotros somos ladrilleros, cuando tienes unos activos en real estate, por muy buenos que sean, y tú puedes pensar que valen una cosa, pero eso no es dinero que tienes en el banco y no es rápidamente monetizable como a lo mejor el fondo de Sigma Internacional o el fondo de Gamma Global, ¿no? Que en cualquier momento puedes convertirlos en liquidez, aunque seas un vendedor estresado. En este clase de sector, este tipo de sector, pues no es así, ¿no? A pesar de que Caixa Group tiene muy buenas promociones y tiene muy buenos activos, no los puede monetizar y además el mercado pues ahora se ha quedado sin liquidez, con lo que prácticamente nadie se los está comprando, ¿no? Pues el problema que tiene es que esta matriz, ¿qué está haciendo? Intentando absorber, encontrar liquidez en cualquier punto, ¿no? Entonces lo que ha hecho es a la filial, de la que es mayor accionista, lo que ha hecho es financiarse a través del working capital, es decir, en vez de pagarle hoy, ya veremos cuándo te pago. Entonces, claro, esto es una manera de financiación que es legal. El problema es que a nosotros como filial nos incurre un riesgo en el que a lo mejor no cobramos, ¿no? Especialmente si la compañía matriz entra a un default. De hecho, ya hay unas cuentas que el auditor les ha obligado a poder a hacer impairment, a quitar del balance, porque son cuentas de alto dudoso cobro, ¿no? Entonces, tenemos un negocio muy bueno, muy recurrente, pero claro, que parte de ese negocio a lo mejor no nos pagan. Entonces, pues estamos esperando a ver si hay algunas inyecciones de liquidez por parte del gobierno o si se aclara la situación de alguna manera para hacer unas mayores inversiones en Caixa Prosperity, porque como he dicho, el sector nos gusta la compañía con los activos que tiene, las localidades, las ciudades donde está. Sin embargo, pues tenemos un riesgo que anteriormente no lo considerábamos porque la compañía matriz pues no tenía necesidades de liquidez y cumplía con todos los estándares de regulación china. Sin embargo, pues ahora ha cambiado muy rápido y estamos esperando a ver cuando vemos luz verde para aumentar nuestra posición. O también aquí sí que es verdad, a diferencia de las otras compañías que os he comentado, como Golar, como Embracer, aquí sí que tenemos la posibilidad de tener una pérdida permanente de capital en el caso en el que Caixa Group termine por no pagar a ninguna de las cuentas que tenemos nosotros y siga absorbiendo, drenando nuestra liquidez, que es una compañía, porque os hagáis una idea, que ha pasado en un semestre de tener 1,2 billones en caja de yuanes
a tener 300 millones cuando su negocio debería haber generado 400 millones. Ha consumido prácticamente 1.000 millones, ¿no? Entonces es el riesgo que tenemos en esta compañía y por lo que no estamos tan convencidos y no estamos comprando más. Muy bien, pues yo creo que ya con esto vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Nos estamos completamente fuera de hora, pero bueno, había tantas preguntas que me daba pena no intentar pedirle a Gabriel que contestase por lo menos a la mayoría de ellas. Si alguno de vosotros ha formulado alguna pregunta que no se ha podido contestar, ya sabéis que la podéis plantear a través de nuestras redes sociales, incluidas también las tuyas, ¿verdad, Gabriel? Que seguro que pues o bien él o yo o el equipo de MyInvestor os las podemos aclarar. Recordaros también que el webinar de hoy, la grabación, va a estar disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor. Allí vais a poder encontrar tanto la grabación del webinar como el podcast, es decir, el audio de la grabación. Bueno, os recuerdo también que en este blog, en el blog de MyInvestor, es un blog que está centrado en educación financiera, con lo cual allí vais a poder encontrar todo tipo de contenidos de educación financiera, post, podcast, vídeos, webinars como el de hoy y muchos otros más. Tenéis incluso glosarios e incluso un consultorio de educación financiera al que podéis escribir y plantear todas las dudas que tengáis, teóricas, en relación con estos temas de la inversión y las finanzas personales. Y bueno, pues simplemente Gabriel Castro, gestor de Singular Asset Management y cogestor de Sigma Internacional y Gamma Global, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por ayudarnos a aclarar algunos conceptos de educación financiera y por hablarnos un poquito de estos fondos que gestionan y de tu filosofía de inversión. Muchas gracias. Bueno, yo agradecer que me hayáis invitado y tener mi minuto, ¿no?, para recomendar MyInvestor. Yo creo que sois desde luego un punto muy favorable para España, para la educación financiera y también como plataforma para invertir, para dar visibilidad, ¿no?, a fondos que a lo mejor son más difíciles de contratar desde otros sitios, no simplemente por el fondo mío, sino también tengo constancia de que otros fondos tenéis en la plataforma y la verdad es que es un lujo porque todo el mundo al que le he pedido feedback, que siempre ha hablado muy bien de tanto de la plataforma como de esto que estáis haciendo por la comunidad financiera, que yo creo que no tiene precio, así que nada, enhorabuena. Muchísimas gracias, Gabriel. Y muchas gracias a vosotros también por estar hoy en nuestra compañía y por acompañarnos. Que paséis todos una muy buena tarde.